Vive Radio. Con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. ...8 de noviembre del año 2019... ...7 de noviembre de 1913... ...nació Albert Camus... ...novelista, dramaturgo y ensayista francés... ...nacido en el seno de una modesta familia emigrante... ...su infancia y gran parte de su juventud... ...transcurrió en Argelia... ...inteligente y disciplinado... ...empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel... ...que no pudo concluir debido a que enfermó de tuberculosis... Albert Camus empezó a ser conocido en 1942, cuando se publicaron sus novelas El extranjero, ambientada también en Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo, obra que se complementan y que reflejan la influencia sobre él que tuvo el existencialismo. Tal influjo se materializa en una visión del destino, como lo absurdo, y su mejor exponente quizá sea el extranjero. Incapaz de participar en las pasiones de los hombres y que vive incluso su propia desgracia desde una indiferencia absoluta, la misma, según Camus, que marca la naturaleza y el mundo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, se implicó en los acontecimientos del momento bélico. Militó en la resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat. En 1945 fue director editorialista. Sus primeras obras de teatro, El malentendido y La Calígula. En esa línea del pensamiento que tanto debe al existencialismo, mientras los problemas que habían planteado la guerra lo inspiraron a escribir sus cartas a un amigo alemán. Su novela La peste, en 1947, supone un cierto cambio en su pensamiento. La idea de la solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la razón absoluta. La peste es a la vez una obra realista y alegórica, una reconstrucción lítica de los sentimientos del hombre europeo de la posguerra. 7 de noviembre de 1913 nació el premio Nobel Albert Camus. Efemérides de la semana. Vive Radio. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario con Sentido. ...8 de noviembre del año 2019... ...estamos absolutamente en vivo... ...transmitiendo a través de la cabina de Vive Radio... ...un placer como cada 8 días... ...compartir los micrófonos con Mauricio Chumacero... ...muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marco. Pues aquí iniciando, finalizando un viernes, otro viernes, como lo quieran ver. Saludando a Marco, a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de la página de Vive Radio. También agradecerle al equipo que nos hace el favor de ayudarnos. Y pues bueno, agradecerles porque gracias a ustedes ya somos casi 540 personas en la casi página, 540 Marco. personas, fanpage. Así es. Tenemos, Muchas gracias. el día de hoy tenemos un programa totalmente extenso. Lamentablemente nos causa mucha indignación empezar los programas con este tipo de noticias. Hablaremos todo lo que se suscitó durante la semana con la problemática de la familia Levarón, lamentable lo que está pasando en el norte de la ciudad, bueno, en el norte del país, perdón. También hablaremos acerca de la intervención de Estados Unidos en esta problemática. Hablaremos también absolutamente todo lo que se empezó a gestar acerca de un posible revocamiento de mandato, un golpe de Estado de Andrés Manuel López Obrador, gestado desde las redes sociales. Fíjate, la diferencia en Latinoamérica se está gestando en las calles y aquí en México lo estamos haciendo a través de las redes sociales, lo cual es completamente absurdo. Lo vamos a estar viendo al continuo de este programa. Iniciamos con una efeméride que fue Albert Camus. El día de ayer se cumplieron 110 años de que nació y vio la luz de los dramaturgos más eruditos del siglo XX. Me encanta Albert Camus. También estaremos dando una efeméride más adelante. Hablaremos también de lo que suscitó ayer en el Monday Night Football. Los Raiders de Oakland en un partidazo acabaron con los Ángeles Chargers. Estuvo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Además, también un mexicano nombrado el mejor jugador de
la Liga Norteamericana en su cara para Donald Trump. Sí. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar lamentablemente lo que les estaba comentando Mauricio Chumacero, para todos los que se están empezando a conectar a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. También reciban un extenso saludo. Saludo a todos. En esta tarde refrescante. Iniciamos lamentablemente con algo sumamente indignante, lo que se suscitó la tarde del día lunes. Sí, el lunes empezamos la semana empezamos con una noticia desagradable. Un convoy de camionetas que se dirigían hacia el aeropuerto allá en Estados Unidos fue interceptado por un contingente de personas altamente primitivas y le arrebataron la vida a personas infantes, a mujeres. Una nota que dio la vuelta al mundo. Sí, fíjate, Mauricio Chumacero. Vamos a escucharte. 9 integrantes de la familia Levarón, 6 de ellos lamentablemente fueron niños, fueron asesinados en la tarde del lunes en Vísper, Sonora. Esto se encuentra en los límites con el estado de Chihuahua, confirmó así el secretario de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Durazo también explicó en la conferencia de prensa que se suscitó el pasado martes que otros 6 menores resultaron lesionados. Una niña salió lesionada de la agresión perpetrada por un grupo armado y una más se encuentra desaparecida, que ya en estas instancias, gracias a las movilizaciones de la Guardia Nacional y del Ejército, ya la encontraron después de... Estaba desaparecida en ese momento. Aproximadamente duró 12 horas después de lo que se suscitó. Se presume que caminó más de 12 kilómetros para salvaguardar su vida. Lamentable lo que pasó. También Durazo explicó que tanto en Sonora como en Chihuahua se registra una disputa entre 2 grupos criminales. Entre estos dijo que hay presencia relevante de una célula vinculada al Cartel del Pacífico. Cabe destacar que la familia Levarón es un grupo de personas de la religión mormona que llegaron a Chihuahua hacia el año de 1925 tras romper su iglesia por negarse a practicar la poligamia. En este país fundaron la colonia Levarón y levantaron la iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos. También alzó la voz Julián Levarón, quien se convirtió en activista luego de que su hermano Benjamín, quien encabezaba un movimiento en contra del secuestro en Chihuahua, fuera asesinado el pasado julio de este mismo año. Benjamín cobró relevancia en la comunidad mormona de Chihuahua cuando, tras una ola de secuestros, decidió no pagar el rescate de Eric, otro de sus hermanos. Se asocian por la familiaridad, tienen una relación de familia estas personas. Y no es el primer hecho que sucede. Exactamente. A partir de lo que pasó el lunes pasado, como comentas, sería el segundo hecho que sucede. Conflicto. Secuestraron a su hermano el pasado julio de este mismo año que transcurre. Además, ya se había gestado algún atentado en contra de ellos. Se negaron a pagar el rescate de uno de sus hijos también. El cual el activismo de esta familia tuvo tal relevancia que todo el pueblo empezó a tomar acciones para buscar a la persona secuestrada. Y el allanamiento se pudo frustrar debido a que todo el pueblo se juntó y entregaron sin ningún rescate al joven raptado. Este es el segundo acto en este año que le suscita a esta familia. Cabe señalar de poligamia, porque dentro de los medios de comunicación, exactamente, se hablaba de que pues tenía 3 o 4 esposas. Luego la moral empezó a destacar en las redes sociales, en esta sociedad que impera con la doble moral, con la forma eclesiástica que siempre ha sido el lastre de esta sociedad. Como que el juez, ¿no? El juez que dicta lo que está bien o está mal de todo lo que sucede en nuestro país. Más allá de esto, el suceso indigna, pero en este sentido también entra en sospecha, ¿no? Me corrige si me equivoco, el hecho de julio no fue tanta noticia como el que ocurrió el pasado lunes. Entonces, lo que pasa es que la brutalidad del acto, el hecho de asesinar y calcinar a 6 niños, nos pone de una forma alarmante qué tipo de situaciones estamos viviendo en todo el país. No tiene mucho que la nota de primera plana era la cuestión de Culiacán y el allanamiento hacia el hijo del Chapo Guzmán, y ahora nos despertamos esta semana, la concluimos con otro tipo de violencia lacerante, ver cómo ya no tenemos ese tipo de persuasión hacia la violencia. Estaba leyendo todos los encabezados de los periódicos
la noticia dio vuelta al mundo totalmente. Sí, fue un caso sonado el de esta semana. Si damos un seguimiento a todas estas notas que han sucedido estas semanas, pues son dos que marcan desde la postura de la supuesta oposición que existe en este país ahorita con el gobierno que está en turno. Me suena más como a darle, como colgárselas la culpabilidad al gobierno, ¿no? en vista al presidente, ¿no? Mi pregunta también, lo que me estaba haciendo a la semana, es dónde están los gobernadores de estos dos estados, claro. Tanto Claudia Pavlovich del estado de Sonora y Javier Corral de Chihuahua, ¿no? Estos dos personajes no han aparecido en ninguna de las notas. El público, tú Marco me corregirán si me equivoco, pero yo no los he visto en periódicos. Solamente han pronunciado a las condolencias de la familia. No se ha gestado algún plan de activación para encontrar a los culpables. Sí. Solamente algunos mensajes por vía Twitter, también de dicha presencia. Sí. Pero la cuestión de que llegue Durazo y en plena mañanera diga que se estaba teniendo una problemática de pelea de plazas ahí, sí. Es como decir que, híjole, indignandísimo la cuestión. Sí, esto no es de ahorita, no le estamos echando la culpa ahorita. Esto fácil lleva 5 o 6 años así. 5 o 6 años. Desde la absurdísima y estúpida declaración de guerra contra el narcotráfico. De ese presidente entonces, Felipe Calderón, diciendo que pues lo único que se podía, la manera única que se podía combatir era con fuego, y pues que las víctimas sean civiles o miembros de los cárteles, pues son víctimas colaterales, ¿no? Hoy en día, en estas semanas, con estos dos casos, Marco, insisto, se le está echando la responsabilidad, o digamos, parte de la responsabilidad al presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, pero yo no he visto a estos gobernadores. Insisto, ¿dónde están esos gobernadores? Porque al pueblo tal parece se les olvida que también tienen un presidente municipal, y hay cosas que el presidente puede delegar. O sea, entonces, como una persona individual, no puede él estar en los 31 estados, sabiendo que es uno de los pocos presidentes que ha hecho recorridos en todo el país. Y cuando él estuvo en recorridos, yo no había visto casos como estos así. Fíjate que precisamente todos los 31 estados, como tú bien lo decías, tienen cierta autonomía. Tal es así que cada uno de ellos cuenta con una constitución propia, ¿no? Política, exactamente. Entonces, debido a la problemática, todo se está allanando hacia el Poder Ejecutivo, hacia este momento Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece correcto. Claro, en esta ecuación me parece ser que tiene que tomar cartas en el asunto. Hemos visto la polarización que sigue invadiendo las redes sociales y sigue invadiendo la opinión pública, en la cual de un lado decían a favor de Andrés Manuel López Obrador que esta familia estaba inmiscuida en lavado de dinero, en secuestro, en trata de personas, y por otro lado la gente que quiere la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Este tipo de polaridad no nos va a llevar a ningún lado. No, tenemos que seguir en el mismo sentido. Yo es lo que estaba reflexionando en la semana. Es la cuestión de que si esto no va hacia el mismo lado, va a ser un cuento de nunca acabar. Necesitamos quitarnos las caretas. Ya no es PAN, ya no es PRI, ya no es Morena, ya es México. Es un presidente y es todo un pueblo. Y claro, eso es lo que estaba pensando. No solamente es el presidente que gobierna aquí, porque es como decirle, si me caigo le echo la culpa a mi papá o a mi mamá. Y no. Y Andrés Manuel López Obrador, para el público que nos está viendo, no es nuestro padre. Y nosotros también tenemos poder de decisión, y uno de los poderes de decisión que forman parte de nuestra libertad es incluso comportarnos como seres humanos, ¿no? Como dices tú, no como seres primitivos, que incluso grupos primitivos se comportan con ciertas normas. Con más ética, con más ética. En tiempos pasados, esta cuestión de mujeres y niños se cumplía a rajatabla, y yo no veía mujeres y niños siendo víctimas de un conflicto. Era duelo entre hombres, digámoslo así, ¿no? Pero ahora es mujeres y niños, y de qué forma, ¿no? Calcinados, vejados, y eso es lo que impresiona, ¿no? Más allá del hecho violento. Durante la crónica del suceso, ya después recopilando todo lo que pasó en este acto ruil, se dice que una de las integrantes que iba manejando en este convoy salió de su camioneta, alzó los brazos y pidió súplica, y dijo, ¿sabes qué? Transportamos niños y mujeres, y fue matada a matar. Sí. Fue directamente ahí. Después le prendieron fuego debido a los disparos en el motor, explotó la camioneta con 2 gemelos de 8 meses de edad. Es indignadísimo eso, llámese Levarón, llámese Juanito Pérez. No podemos ser
ajenos a este tipo de situaciones. Exactamente. A lo mejor la familia no era de lo más pura, pero estamos hablando de seres humanos. Exactamente. No podemos estar debatiendo la opacidad de que si tú estás a favor de Obrador o si yo estoy a favor de Felipe Calderón. Esto ya dejó de ser político y empieza a ser social. Y ¿sabes cuál es la problemática aquí? Que Andrés Manuel López Obrador está confiando en el buen haber de la sociedad mexicana, pero llevamos fácilmente 50 años siendo una sociedad totalmente impulcra, una sociedad que no tenemos valores, que no tenemos ética, no tenemos educación, que no somos totalmente persuasivos entre nosotros, no tenemos esa afinidad, la empatía, no tenemos ética, no tenemos nada. Andrés Manuel López Obrador está confiando en este pueblo que carece de valores y que no tenemos absolutamente la visión de ponernos en los zapatos del otro. Sí, más allá también de esta cuestión de tu reflexión que sí deja mucho que pensar, invito también al público a ver la nota que salió a raíz de este hecho muy lamentable de Lidia Cacho, el reportaje que había salido hace unos años respecto a esta familia. Ya venía rastreándose esta cuestión de las prácticas que se hacen en esta familia, pero muy independientemente de esto, es el hecho que se da ahí, ¿no? Si es un enfrentamiento entre cárteles, pues lamentable que este fuego cruzado haya dañado a una familia. Esa le pudo haber pasado a cualquiera en este país. Como lo venimos hablando desde los primeros programas, es que estamos sujetos a esta violencia y como estos son lugares, el mismo presidente y los mismos medios lo han dicho, el lugar fue muy difícil de acceder, es un lugar muy inaccesible y la comunidad está muy lejana de donde se perpetuó esto, cercana a las ciudades principales de Chihuahua, de Sonora. Entonces también una de las cuestiones que también se le reprocha al gobierno es la cuestión de la reacción, el tiempo de reacción, pero pues sí, o sea, hay que ver, uno no vive allá y tiene que ver la cuestión de las distancias y de cómo es que reaccionó. Hay una reacción sin duda, y como dices tú bien, Marco, yo tampoco le quito la cuestión de dar la cara, como siempre se ha dado en el Ejecutivo, pero los gobernadores, ¿dónde están? Yo dejo esa pregunta, ¿dónde están nuestros gobernadores dando una respuesta o garantizándoles una seguridad a sus pobladores, tanto de Sonora, en este caso Chihuahua, y la semana antepasada Sinaloa, Culiacán, claro. Culiacán, sí, no le podemos aventar absolutamente toda la bolita al gobierno federal, y a que sí debe ser el quien tenga que tener la forma de toma de decisiones. Sí. Pero en ese momento me parece ser un poco tibio la posición de Andrés Manuel López Obrador. Tibia, yo lo reconozco, sí hay un sector de la población que sí vota por la cuestión de confiar en las personas, en el poder de decisión de las personas. Ahorita viéndolo con la delegación, todo esto que le está delegando el presidente a la sociedad, y estamos viendo que la sociedad no puede responder, que en este caso el poder de reacción de la sociedad, tanto tú, yo, o las personas que nos están viendo, y en general estos ciento y tantos millones de habitantes en México, no tenemos ese valor de podernos comportar y de poder ser un poquito más negociantes, ¿no? Esa negociación que se le está recriminando a AMLO, también nosotros no la podemos ejercer. Nosotros no la ejercemos y cuando él la ejerce, la vemos como mal. Negociar con cárteles, negociar con quien sea, que eso en un estado de violencia, y eso se ve a lo largo de la historia, la diplomacia y la negociación siempre se han dado. Incluso si hay territorios que son enemigos, tienen a sus embajadores y a sus cónsules que negocian incluso la guerra, ¿no? Claro. Y no vas a dejar en medio a un pueblo. Además, los cárteles de la droga siempre han existido en México. Sí. No nos hagamos tontos. Siempre ha existido este tipo de situaciones. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando el presidente Roosevelt va y habla con la mafia dentro de Norteamérica para que cubran la zona este durante la posible invasión nazi. Entonces, los pactos no nos tienen que ser ajenos, no nos podemos sorprender y decir, ay, es que cómo van a pactar con narcotráfico. El narcotráfico ha existido siempre desde el momento en el que hay la permisividad de traficar con estos estupefacientes, la venta, la compra y el comercio totalmente millonario de lo que se produce el hecho de traficar la droga, y sobre todo porque somos el patio trasero de Estados Unidos. Somos el puente hacia un país que consume estupefacientes a no más poder. Entonces, lamentablemente decía Porfirio Díaz, pobre México, tan alejado del cielo, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así es, y si recordamos un Twitter que estuvo en la semana, Donald Trump diciendo que nosotros, o más bien los cárteles, son los que mayor droga transportan a Estados Unidos, pero se le olvidó decir que Estados Unidos es el mayor consumidor de droga. Incluso cuando vimos estas notas a raíz de dónde viene el narco, dice, pues los plantíos de amapola, originarios, hace varios años, como tú dices, más de 50 años, por los exsoldados que venían con esta cuestión
del trauma de la guerra, ¿no? Entonces con esta planta, con ciertas transformaciones de esta planta, se medicaban a los exsoldados por todos estos traumas que vivían en la guerra. Entonces cuando cuando alguien ve tanto dinero junto, pues dice, pues yo aquí me quedo con este tipo de vida, y es un estilo de vida que ahora no solamente se la podemos recriminar a nuestros abuelos, a nuestros padres, incluso a nuestros contemporáneos, que llegan a ser incluso hasta cómplices de toda esta cuestión. No podemos decir que hay buenos y malos, yo insisto en decir eso, no hay buenos y malos, siempre hay un caso de complicidad, y aquí la complicidad es que el que consume droga incluso también es el cómplice totalmente, de que esta droga, siendo México, siendo Estados Unidos, o sea, el país donde sea, está siendo cómplice de todo este comercio, de los tratos que se hacen tras bambalinas, y las consecuencias que estamos viendo ahorita, ¿no? Como dices tú, ninguna familia vale más o menos que otra, pero esta es un caso que yo podría poner en la mesa la cuestión de un chivo expiatorio, tanto también lo que sucedió en Culiacán, medallitas que se le van a colgar sin duda, y es lamentable al gobierno que está ahorita en el poder, pero hay que ver el poder de reacción, tanto de la presidencia como de la sociedad, porque ya estamos, digamos, la cuarta transformación no es solamente de las palabras del presidente y su gabinete, también es parte de la sociedad, y la cultura, del no robar, del no ver las cosas tan simples como muchas personas dicen, todos roban, yo voy a robar, y eso es muy lamentable, ¿no? Si lo matan a pobrecito, hasta que me toca a mí es cuando yo soy consciente de que también soy mortal, ¿no? Decía Friedrich Engels y Carlos Marx, una de las personas sumamente complejas dentro de la sociología universal. Sigue siendo polémica, ¿no? Sigue siendo polémica. Decían que el primer aparato ideológico, la primera fundación es la familia. La familia. De ahí depende todo. Desde el momento en el que nosotros nos volvemos sedentarios, empezamos a formar las familias, desde ahí empiezan nuestros aparatos ideológicos. Sí. Partiendo del contrato social, exactamente. De hecho, en la columna que tengo a bien escribir el día lunes, hablé acerca de la contrapunta de Thomas Hobbes con el contrato social. Sí. Entonces, partiendo de esta premisa, la familia es el principal pilar de absolutamente todo un conjunto social. Y si nosotros como familia no podemos conllevar ese tipo de situaciones morales, de ser cómplices con este tipo de violencias, entonces no podemos ser ajenos tampoco, nosotros seguimos siendo cómplices a esta situación, y por eso es que existe este tipo de apertura de pensamientos para que también ustedes se unan a través de la página de Facebook Live, que nos estén comentando. Me da mucho gusto que a través de las notas que hemos estado subiendo, redactando, empiezan a comentar, empiezan a debatir, se empieza a abrir que participen y que el debate se viva y que tome vida más bien, y que esté animado toda la semana durante estos ratos que estamos dando el programa, y no solo el programa, sino también toda la semana estando en el debate constante. Y hablando igual de esta cuestión que también no es ajena, la cuestión de la violencia y las increpancias a cómo somos en instituciones o en grupos, ahorita lo publicabas hace un rato, la cuestión de la reelección de Graue en la UNAM, pero los hechos lamentables que sucedieron allá en el anexo de ingeniería, ya basta de ese tipo de hechos. Muchos buscan que la represión, o más bien los actos que sean de manifestación, sean siempre romper un cristal, y ese sea el ápice que marque una manifestación. Viendo lo de Chile, Chile nos da muchas clases de cómo es una manifestación, no un movimiento social, más que un movimiento colectivo, buscando un beneficio en concreto. Claro, ¿no? Es que cuando no tienes no tienes la planeación y no tienes el objetivo hacia dónde quieres ir, comete los actos totalmente de extremismo. Extremos. Entonces, ayer lamentablemente en el anexo, estudiantes de la Facultad de Ingeniería defendiendo su facultad, se dice así en las notas, agredieron a mujeres que vienen en el contingente del grupo feministas, pero ya basta que se esté marcando el choque entre hombres y mujeres. Esta cuestión va más allá de eso, y es muy simple ver que es el conflicto entre hombres y mujeres, y muy simplista ver que es un sector de la población, dígase mujeres o dígase hombres, son los más apedreados, son los más vejados. No, todos aquí en la sociedad, lo estamos viendo con los casos de lunes y de hace 2 semanas, que la sociedad completa está bajo el fuego de cualquier hecho. Y entonces no podemos echar menos el suceso que pasó ayer en CEU, incluso también poniendo en la mesa qué es lo que va a hacer el rector, porque no vamos a hacer nada solamente reprendiendo los hechos y reprobándolos enérgicamente. El rector tiene que hacer algo y no abusar de esa autonomía, como decíamos bien, de la sociedad y de esta institución que es la que nos representa. Si te preguntan de México, siempre identifican a la UNAM. Pero ya basta que el rector solamente se lamente enérgicamente por los hechos y no haga nada.
Que haga proselitismo político. Proselitismo, y más allá de la cuestión académica y formación estudiantil, sea más política que otra cosa. Ocupando la insignia de la máxima casa de estudios para polemizar y empezar a increpar dentro de la política y hacer proselitismos a favor de cierto tipo de partidos políticos, de ciertas élites que nos siguen fregando y fregando y fregando la pinche sociedad. Perdóneme por la cuestión. Fíjate que en mi próxima columna voy a escribir esta frase propia. El subyugo, lo que nos está subyugando en este momento a nosotros como mexicanos es nuestra propia irracionalidad. Sí, Eso es lo que nos está pasando. Exactamente, muchas veces cuando nosotros cometemos un error, no buscamos reflexionar de la equivocación, siempre buscamos echarle la culpa a alguien más. Llego tarde, no, es por la culpa del tráfico. Me pegaron, no, es que por culpa de esa persona me pegó. Me pasó esto. Siempre buscamos a alguien, dice el dicho, ¿no? No busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y desgraciadamente ahorita en este hecho es una caja de resonancia lo que sucede con esta familia, independientemente de sus costumbres y tradiciones o modos de ser, que nosotros lo veamos como solamente para reprender el modo de gobernar de una persona. Que no se polemice. Si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Que no se haga la opacidad de ese términos. Tú lo dijiste muy bien, ninguna vida vale más que otra. Exactamente. Mauricio Chumacero, ¿tienes más información? Pues sí, a raíz de estos hechos, no es novedad, como es el narco, como es la política en México, no es novedad. Para variar, el presidente Donald Trump, inocentemente, muy heroicamente, muy condescendentemente, ofreció su ayuda al gobierno mexicano si es que lo llega a necesitar, palabras más, palabras menos, de que el gobierno estadounidense interviniera o intervenga en caso de ser necesario para exterminar de tajo a los cárteles. Pero ya no sabemos esa historia, y con el discurso de que el narcotraficante y el narcotráfico va a ser considerado como terrorismo, ya no sabemos esa historia desde hace 18 años, lo que sucedió a raíz del lamentable hecho en Nueva York con las Torres Gemelas, que incluso hoy en día sigue siendo un tema tabú. Nadie puede hacer, con esto de los memes, nadie puede hacer burla de estos hechos, que sin duda no vamos a hacer burla de eso porque muchas personas murieron, pero a raíz de ese hecho, Irak, Afganistán, Libia y otros estados libres que en África, en Asia, fueron invadidos con esta cuestión de ser liberados y darles democracia. Y entonces hoy, doy la nota si me permites, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a Andrés Manuel López Obrador su ayuda en torno al caso del ataque a la familia Levarón, ocurrido ayer en Chihuahua. En respuesta, en su conferencia matutina, AMLO manifestó que sostendrá una llamada con su homólogo en la que agradecerá su respaldo, pero aclarará que actuará de manera soberana. En el ataque ocurrido en los límites de Sonora y Chihuahua fallecieron 3 mujeres y 6 niños, como ya lo decías tú, Marco, mientras que otros menores resultaron heridos y una persona más se encuentra desaparecida. En palabras de AMLO dice, si México necesita ayuda contra estos monstruos, o más bien, perdón, Trump, Estados Unidos está listo. ¿Listo para qué? Esto a mí siempre me ha hecho mucho escozor que un país externo a otro quiera imponer un tipo de gobierno, ¿no? Porque es un tipo de gobierno, un tipo de hacer las cosas. Entonces, AMLO, desde que estuvo en campaña, él dijo que los asuntos de México se tratan en México, es la basura se limpian en casa, y no vamos al menos yo como habitante del país, estaría muy en contra que un país extranjero interviniera en esta cuestión. Fíjate que precisamente lo que estás diciendo, cabe señalar que sí van a tener nexos debido a que la familia Levarón, la mayoría de ellos eran ciudadanos norteamericanos, entonces sí van a tener un cierto tipo de injerencia. Las actividades de inteligencia de Norteamérica, debido a que se trataba de ciudadanos norteamericanos, pero aquí entran los pactos de soberanía, los cuales no se pueden romper, en dado caso de que Andrés Manuel López Obrador haga la petición para que pueda ingresar el ejército, que para mí, Obrador está haciendo foco de ataques de sus opositores. El hecho de ser permisivo de que el ejército norteamericano ocupe territorio mexicano es una invasión completamente consensuada. Sí. Quita la situación de legitimidad, de soberanía. Recuerdo, y lo estaba escribiendo también para que me sigan a través de las redes sociales en Facebook, recuerdo durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente México entra allá por mayo del 45, después de que se hunde el buque ahí en Veracruz. Estados Unidos habla y le dice al presidente entonces de México que le ofrece cerrar la línea totalmente del puerto de Veracruz, protegerlo. En ese entonces, Lázaro Cárdenas del Río, que ya había acabado su mandato y formó parte de la milicia, formó parte como jefe militar, sí,
dijo al señor Rosenblatt, ¿sabes qué? El territorio mexicano se defiende por mexicanos y así es. debe de ser. Sí, yo también leí esa frase. Y sí, sin duda, aparte de los convenios, que no niego, también AMLO puso énfasis en eso. Vía los acuerdos que hay internacionalmente, sí puede haber una colaboración, pero no más allá. No intervención. No intervención, porque no vamos a hacer un Japón, no vamos a hacer una Corea, donde hay bases militares estadounidenses, ¿sí? Haciendo y deshaciendo en Okinawa, en Seúl, en todo eso. Y yo no veo Irak, ¿no? Todo lo que es Arabia Saudita, todo eso, con pretextos del terrorismo, ¿no? Y ya vemos cómo estos grupos como ISIS y demás han estado surgiendo a raíz de estos desestabilizaciones que han habido en esos territorios. Entonces, lo podemos ver como un escenario, no es entrar como que en pánico o despertar un nacionalismo que pues, quién sabe qué sea eso. Ojalá y se despertara el nacionalismo. Un nacionalismo, pero hacia adentro, donde nosotros tenemos que qué somos como mexicanos y qué podemos hacer la defensa para proteger nuestro país y nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Y podríamos decir esta cuestión de la intervención, que sí es lamentable, ¿no? Que grupos que con estos hechos que suceden en el país los politicen. Claro. Sí. Más allá de que sí es un tema político por la cuestión de cómo se reacciona, cómo vamos a usar la diplomacia para que pues Estados Unidos no vea como un atentado hacia sus gentes, sí, porque no es el único que ha sucedido con habitantes de Estados Unidos, con pobladores que tampoco el único país. No es el único país, como el caso, bueno, ahorita brevemente, ¿no? A los mexicanos que fueron acuchillados creo que en Egipto, por un tipo, creo que fue en Irak, los apuñaló así sin razón. Entonces, nosotros acá es lamentable ver que políticos y parte de la sociedad, parte de la gente que tenemos como amistades o que nos rodea, piensen que es mejor que un país nos intervenga y que implante otro tipo de gobierno para que eso, según esto, sus ambiciones sean cumplidas, pagando con nuestra propia soberanía, con nuestra soberanía. Entonces es muy lamentable ver a ese tipo de personas que vende así su patria, ¿no? Y eso desde la escuela nos lo enseña, ¿no? ¿Qué es tu país, qué es tu bandera y qué es tu territorio? Entonces, incluso desde casa, tú no vas a dejar que alguien más se meta a tu casa y la violente a tus familiares. Lo dice nuestro propio himno nacional. Exactamente, ¿de dónde queda ese himno de mexicanos al grito de guerra? Maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Entonces, si lo vemos en nuestra propia casa, también a veces tenemos nuestros enemigos en propia casa, ¿no? En nuestro propio territorio. Entonces, hay que ser más conscientes en esta cuestión de no hablar por hablar, en la cuestión de que, sí, sería mejor, éramos felices y no nos damos cuenta con el gobierno anterior. No. Bueno, un gobierno donde se declaró la guerra diciendo, maten porque son víctimas colaterales. Sí, estas podrían ser, en palabras de Calderón, víctimas colaterales, pero ya tenemos una reacción y es internacional, que estamos siendo vistos por todo el mundo. ¿Cómo reaccionamos en parte política y parte social? Lamentable la situación. Vamos a un pequeñísimo corte comercial. Vamos rápidamente, regresamos. Síganos, vamos a hablar acerca también del supuesto golpe de Estado. Traemos más información, claro, traemos los deportes, traemos las cabezas, traemos el día de hoy. Hoy es completamente hablando de Albert Camus, fue su onomástico el día de ayer. Vamos a recomendar el libro también de la semana. Regresamos rápidamente. Vamos a un pequeñísimo corte y ahorita no se vayan. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Seguimos devastando las noticias de este mundo feliz. Mauricio Chumacero, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, otra vez saludos a todos que nos están viendo, agradecerles a todos los que nos siguen en Facebook Live o en la página directa de Vive Radio. También agradecerle si nos están viendo apenas. Gracias a ustedes somos más de 530 seguidores en la página de Facebook. Tenemos un gran alcance. Ahorita, Marco, no estás tú para saberlo, pero ya nos están siguiendo en Colombia. Entonces, desde Colombia saludos, también nos para están. Los panas. Saludos allá a Pedro Cruz, desde Colombia. Ayer confirmó su like, entonces allá nos va a estar escuchando y quizá también nos va a ayudar en el debate. Entonces, un saludo a Pedro Cruz en Colombia. Y pues bueno, seguimos con las noticias, ¿no? Hoy, bueno, esto empezó quizá desde que AMLO tomó la banda presidencial. Un colectivo de artistas le increpa la cuestión de la disminución del presupuesto de cultura. Entonces, si me permites, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, el MOCAM, anunció la posibilidad de emprender un gran paro nacional de artistas y trabajadores de ese sector, en caso de que el gobierno federal y el Poder Legislativo no realicen un incremento
sustantivo al presupuesto destinado a la actividad cultural para 2020, ya a la vuelta de la esquina. En conferencia de prensa efectuada anoche en la capital del país, representantes de ese organismo apartidista lanzaron una campaña nacional en redes mediante la que buscan dar a conocer a la sociedad los motivos de su movilización y exigencias. Se dice que mínimo, a partir de los acuerdos con la UNESCO, debe de ser mínimo 1% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto, destinado a cultura. Claro. Ahorita ya podremos compartirles después una lista en la página de los presupuestos cada uno, y entre ellos cultura, de cuánto es lo que se destinó ahorita en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahorita estas reacciones de la disminución provocó este movimiento del movimiento colectivo por la cultura en México. Varios artistas quisieron tomar simbólicamente la Secretaría de Cultura, y con algunos hashtags también se reaccionaron a esto, ¿no? Entonces piden este aumento en cultura, pues digamos que mínimo es 1%, entonces ¿cuánto nos pueden aumentar en cultura en todos los rubros? Entonces es una movilización justa, esta parte de los movimientos es parte de nuestra... Vaya que nos hace falta la cultura. Falta, ¿no? La cultura del movimiento social, pero este movimiento, a partir de los acuerdos con la UNESCO, se le está exigiendo a AMLO que aumente el presupuesto en cultura. Y ahorita que está de moda ya hacer un paro, empezar a exigir los pliegos petitorios por medio de la toma de Bastillas, por medio de toma de actuar en esa forma de secuestrar camiones, de tomar las instancias, en este caso la cuestión de la cultura. Y fíjate que también vamos a hablar acerca de otra polemización que tuvo toda la semana, y es que estuvimos hablando desde el mes pasado de todas las movilizaciones que se estaban empezando a implementar en Sudamérica. En Sudamérica, sí. También hablamos el día de hoy de última hora a través de la página de Diario Consentido, que también Lula da Silva sale el día de hoy, le dan la cuestión de poder ser libre. Ya fue la excarcelación, ¿sí? Después de 17 meses de estar en la cárcel, de que, dicho a eso, no fue permisivo entrar a los comicios para poder volver a ser presidente de Brasil. Pero mira, fíjate lo que estaba pasando. Se habló el fin de semana, mientras nosotros estábamos festejando el Día de Muertos, se habló del Twitter de Andrés Manuel López Obrador y de la posible gesta de golpe de Estado. Y a diferencia de lo que está pasando en Chile, de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Argentina, sí, en México se está empezando a dar a través de los hashtags, a través del Twitter. Y es que así es la derecha de México. Sí. Así es. Así de risibles somos. Sí. Los de izquierda dicen que nos paramos y vamos a tomar reforma y que marchamos, y los pliegos petitorios con en verdadero, y yo le estaba escribiendo, quieren hacer una derrocación de mandato si no tienen espíritu revolucionario. Yo a ninguno actor político de derecha, dígase como se llame y dígase como se presente, Pérez, sí, no tienen espíritu revolucionario, no tienen la cuestión de hablar de un cambio, de gestar en contra de una minoría. Y eso es la gran diferencia que tenemos las personas que tenemos esa evocación marxista, revolucionaria, sí, que hablamos por las minorías, por los que menos tienen. Si me permites, Marco, la cuestión más allá de la cuestión marxista, decía Erich Fromm que no es lo mismo ser revolucionario a ser rebelde. Claro. Y muchas de las personas que nos rodean, más allá de ser revolucionarios, son rebeldes. Y la cuestión de la rebeldía implica incluso transgredir los derechos de los demás. La revolución, en ese caso, también no lo podemos negar, que también transgrede ese tipo de cuestiones, pero tiene un fin, tiene un objetivo de largo, corto, mediano plazo. La rebeldía es, como ahorita si lo vemos en los hashtags, es solamente de ya renuncia a AMLO, o marchar con automóviles en Reforma. Había un meme cuando estaba AMLO en campaña del supuesto izquierdista sentado en un sillón rascándose el ombligo, ¿no? Dice, ahorita que no vas a trabajar, mijo, le decía el papá. Dice, no, ahorita que cuando AMLO llegue al poder me va a dar una beca, ¿no? Y recible. Estos chicos, desde la bambalina donde estén escondidos, también están usando internet para manifestarse, y tomando en cuenta también el hecho que sucedió hace también unas semanas, el gas lacrimógeno que se le aventó a los presidentes municipales. Pero digo, es la primera vez, y que sufren lo que sufrimos nosotros estamos de afuera. Pero es la primera vez que yo veo a los presidentes municipales yendo a Palacio Nacional, porque ahorita es Palacio Nacional, o ir a Los Pinos a exigir un aumento en los presupuestos, ¿no? Yo no he visto a los habitantes o a los presidentes municipales del Estado de México manifestarse y decir por qué viven en la miseria en la que viven. Y perdón por la palabra, pero el Estado de México vive en la miseria. Los cinturones de pobreza que están en Nesa, en Chimalhuacán, en Tlalnepantla, en Naucalpan, es
increíble que antes de que llegaran el cambio de poder, no hubiera ese tipo de manifestaciones, ¿no? Ahorita también hay una manifestación con la cuestión de la cultura, pero yo no he visto una manifestación a partir de la población que vive en cada uno de los estados. Ahorita hace rato te decía Culiacán, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, pero ¿dónde quedan los de Estado de México? Yo no he visto a Del Mazo, No, Del Mazo ni se asoma. haciendo política para que sus pobladores vivan en bienestar. En bienestar. Porque creo que esa palabra no la conocen. Ay, ni siquiera la quieren gestar. Sí. Fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos del país y dijo que imposibilitaría un golpe de estado a su gobierno. Esto lo tuiteó el día sábado mientras se encontraba en un pequeño receso de actividades. Sí. También dijo que equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonia de derrocar y asesinar a Madero, porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo o las circunstancias no se le permitieron apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Ahí concuerdo con la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador. Dijo el jefe del Ejecutivo por medio de sus redes sociales el pasado sábado, y después de eso dice, ahora es distinto, aunque son otras realidades y no debe cesarse en la simplicidad de las comparaciones. La transformación que encabezamos cuenta con el respaldo de la mayoría libre y consciente, justa y amable de la legalidad y de la paz, que no permite otro golpe de Estado en nuestro país, dijo Andrés Manuel López Obrador a través de su plática mañanera, de su junta mañanera. Sí, y qué curioso, ¿no? Tenemos eso en común con Chile, ¿no? Un golpe de Estado en 1910 y el de los 40, me parece, en Chile, que es lamentable, ¿no? Es lamentable que, bueno, los países de Latinoamérica tengamos eso en común, que sea pan de cada día un golpe de Estado. Es como los memes, ¿no? Y digo, si no se gestó durante Enrique Peña Nieto, que hubieron muchas manifestaciones, hubieron actos de violencia y que habían plegos petitorios y que era totalmente legítimo ese movimiento. Así es. Hoy la derecha quiere venir a implementar un golpe de Estado por medio de redes sociales. Es como si los millennials acaban de descubrir la paloma mensajera, ¿no? El fuego. O lamentablemente los que se pueden comer después de ocupar la tortilla, ¿no? O sea, es risible, señoras y señores, lo que está pasando. Muy curioso, muy lamentable que desde los hashtags. Yo no me escondo a través de una imagen, yo me estoy dando la cara en estos momentos. Tú sabes quién eres, yo no te voy a quemar al aire. Nos vimos el día de ayer, estuviste siendo acto de burla debido a mis pensamientos. Yo sostengo mi palabra. Nos hacemos cargo de lo que decimos. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo y yo la sostengo con ámbitos teóricos. Yo le hablé de Althusser, yo le hablé de Antonio Gramsci, le hablé de Thomas Hobbes. Y este tipo me habló de estupideces. Déjame decirte que Tumbaburros, así fue la cuestión. Se pone esa careta en Twitter, ya debido a unas investigaciones se habló de quiénes están atrás de ellos. Todas estas personas que dijimos son los patrocinadores. Tumbaburros no es esa persona. Tumbaburros sabe quién es y seguramente lo está viendo. No nos escudamos y no estamos apoyando a ningún partido político. Entonces, claro que no somos apartidistas. Lo que pasa aquí es que estamos buscando y nuestra única legitimidad es que se aperture la palabra, que se aperture las ideas, pero con bases filosóficas, con bases analíticas. Tumbaburros aclaró que no es Felipe Calderón y que no tiene granja de bots, lo cual me voy a empezar a reír. Sí, es un criadero de charales. Es el nuevo negocio de las redes sociales, tener esta granja de bots. Sí. El tuitero recalcó que Andrés Manuel López Obrador le sigue mintiendo a todos los mexicanos. Además dijo que lo hace responsable de su seguridad y la de su familia. Tumbaburros ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir mensajes en respuesta al informe presentado la mañana del martes por Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Asimismo, destacó que esta mañana, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, quedó demostrado que el tema de golpe de Estado fue una maniobra gestada por este tipejo. Además, cuyo objetivo era sacar de la conversación el fracaso del operativo de Culiacán. Expresó también que tiene atrapado al gobierno. Mientras que la señorita Margarita Zavala, después de las acusaciones que tuvieron bien a vivas de que también su hijo estaba en el patrocinio en esta página de Twitter, le pidió al político tabasqueño asumir su responsabilidad y no utilizar a su hijo Luis para responder sus fracasos. Señoras y señores, Tumbaburros, no le vamos a dar
tipo de polemización. El día de ayer nos vimos en una junta que tuvimos por ahí entre cuestiones de política. Este tipo es arrabal, no tiene una prosa, no tiene una dialéctica, ni siquiera tiene las cuestiones No tiene poder de debate. sociológicas, ¿no? Se informa con Gloria Álvarez. Está genial. Entonces ahí ya está todo. Y el día que quiera, le abrimos el espacio aquí. Si quiere, le tapamos su carita. Si quiere, le ponemos una bolsita de papel. Un cartón. Le ponemos el libro. Están abiertos los debates. Si quieres venir a debatir con un servidor, pero con la legitimidad, con bases, con una adecuación en la forma de la retórica. Si no sabes qué es lo que te estoy diciendo, ve y busca un diccionario. Si las palabras que yo te digo no las puedes comprender bien, pues inventa una app. Si ya se inventó una app para hablar inglés, pues que se invente una app para hablar correctamente y sobre todo con bases sustantivas de política. O que haga un stand-up que está de moda, ¿no? Y antes de venir a debatir conmigo, busca a Hegel, busca a Althusser, busca a Antonio Gramsci, busca a Slavoj Žižek, postura política, sapiencia del ITAM. Un saludo, tengo muchos amigos del ITAM. Pero cuando gustes, Saludos. Están abiertos Los micrófonos. Sí, Bienvenido sea el debate. análisis, ¿no? Para el señor Tumbaburros, obviamente sé quién es, obviamente sé quién se esconde detrás de esa situación, pero le mandamos un saludote y así las cuestiones de este mundo feliz. Nos vamos a ir rápidamente con los deportes porque ayer, señoras y señores, se jugó la semana 10 de la NFL, pero antes de iniciar con esa nota, fíjate que lo que estábamos diciendo al principio de la premisa, en la temporada de los récords para Carlos Vela de la MLS, fue más que suficiente para que el delantero mexicano de Los Ángeles FC sea proclamado como el jugador más valioso de la liga. Carlitos Vela, quien también declaró que no le gustaba jugar fútbol, que él quería ser basquetbolista. Sí, me recuerda mucho a la serie de House, ¿no? Al doctor Chase, ¿no? Que siendo hijo de doctor no le gustaba, nada más lo hacía por hobby, ¿no? Me recuerda al Tumbaburros, que siendo un burro quiere ser político, imagínate. Cuando haces algo sin amor, te sale en cada cosa que, híjole. Vela será consagrado con el trofeo Lonan Donovan al mejor jugador de la liga. El lunes afirmó la Asociación Press de una persona del conocimiento de la decisión. La persona habló bajo condición del anonimato debido a que el acuerdo aún no se ha anunciado oficialmente, pero Carlitos Vela es nombrado con el récord del mejor jugador de la temporada de la MLS, a pesar de que su equipo, el Galaxy, perdió la final. Y hay que reconocer también a Irving Lozano, que ahorita la está rompiendo ahí en Nápoles en la Champions, ¿no? Entonces, no es el único, él se ve que sí juega con ganas, entonces para llegar a Italia, no cualquiera. Claro, y sobre todo un equipo en el cual destacó Histórico, Diego Armando Maradona, ¿no? Exactamente. Y el día de ayer, como le estamos afirmando desde el inicio del programa, se jugó la bendita NFL, la NFL, la National Football League. Tuvieron el Thursday Night Football, perdieron los Patriots el domingo durante el Sunday, Monday. Esos 49 siguen invictos los y Ravens. esperábamos que siguieran estos dos invictos, pero lamentablemente los Ravens dieron la sorpresa y de un marcador pues no tan holgado, pero sí se marcó la diferencia de un equipo ante otro. Y fíjate que dicen que las temporadas perfectas no definen a un ganador de Super Bowl. Los New England Patriots siguen siendo totalmente favoritos para llegar al Super Domingo, pero perdieron lamentablemente el pasado domingo, precisamente por la noche, frente a los Ravens. Pero el día de ayer jugaron Los Angeles Chargers frente a los Raiders de Oakland. En una mínima, los Raiders se llevaron el triunfo de 24-26. Jacobs salvó la franquicia durante la semana 10 de la NFL. Destacar lo que hizo Gordon Melvin para los Angeles Chargers. Philip Rivers muy a la altura, pero un juegazo también de Derek Carr. Muy buen partido de los Raiders y los Angeles Chargers. Si quieren seguir viendo estas noticias de deportes, síganos ahí en la página y las estaremos publicando cada sábado o domingo, que es los partidos muy interesantes. Claro que sí, y terminamos con los deportes. Y nos vamos a ir, antes de continuar con tu efeméride, el programa es totalmente líquido, como dice Sigmund Bauman, se nos escurre entre las manos.
pero no queremos dejar de paso la recomendación de esta semana. Obviamente traemos una recomendación según nuestras perspectivas, nuestros gustos principales. Recomendar un libro es totalmente un dote de recomendar cierta parte de tu ser, cierta parte de quién eres, de quién te define. Es una gran responsabilidad la que tenemos. Tú te traes a bien un librazo que también he tenido el gusto de estármelo leyendo. Muy bien, a partir de la publicación que les hice la semana pasada en la columna, aclarando que esta publicación se va a estar haciendo cada 15 días, un miércoles sí, un miércoles no. Yo inicié hablando de lo que es el arte de pensar y cómo se distingue del escribir y del hablar. Y hoy me levanté con humor de seguir leyendo a Arthur Schopenhauer, maestro de la cuestión pesimista filosófica, entonces filosofía pesimista, maestro y gran influencia de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Y de Albert Camus. También, sin duda, Albert Camus bebió del agua schopenhaueriana y es un gran discípulo de este pensamiento alemán del siglo XVIII, entonces XVIII-XIX, y pues bueno, les recomiendo, más allá de la recomendación, ustedes pueden leer cualquiera de este autor. Hay otros como El arte de insultar, El mundo como voluntad y representación, pero este libro es sin duda uno de los que me acompaña día a día, Marco. Claro que sí, y yo tengo la permisividad de poderles recomendar este libro, obviamente de Albert Camus, que el día de ayer dio a luz una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad. Sí. Este es uno de mis libros favoritos, El extranjero. Y fíjate, voy a tomarme unos segundos para leer cómo inicia este libro. Fíjate, nada más, la primera parte para que se piquen y lo puedan comprar o nos los puedan pedir, también se lo podemos pasar a través del Diario Consentido. Vamos a estar regalando más libros sí. Posteriormente. Fíjate cómo inicia el capítulo 1. Hoy murió mamá. O quizá fue ayer, no lo sé. Recibí un telegrama de parte del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero en verdad no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Hoy murió mamá. Es hermoso este libro. Es El extranjero. Es una novela exquisita para todos los que están viéndonos a través del Diario Consentido. Armen su biblioteca, esa sí es una obligación. Y pues queremos cerrar el programa. Lamentablemente siempre llega el final, ¿no? Sí, llegamos al final. Iniciamos con notas, obviamente lacerantes, notas que nos indignan como parte de la sociedad activa. Tenemos la posibilidad de poder tener los micrófonos abiertos. Y nosotros nos vamos a despedir esta semana siendo permisivos para que nos sigan dentro de nuestras redes sociales, sigan la columna de cada uno de nosotros, nos sigan y sigamos incrementando las cuestiones y que nos sigan viendo y debatiendo en el Twitter, inclusive las personas que no saben nada de política como el señor Tumbaburros, ¿no? Eso no se aprende en las aulas, también se puede aprender en una página de Facebook, ¿no? Entonces, pues rápidamente con la efeméride. Hoy, un 8 de noviembre, pero de 1847, nace Bram Stoker, Dublín, novelista irlandés, autor de Drácula en 1897, obra clásica de las más influyentes dentro de la literatura de terror. Hijo de un funcionario público hasta los 7 años de edad, sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Los problemas de salud de su niñez no le impidieron distinguirse como atleta y futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Sin más detalles, les puedo recomendar algunos de los libros que produjo este dramaturgo y escritor, ¿sí? Algunos de ellos están aquí, como el de La señorita Betty, El hombre, La señora Atlin, El guardia del gusano blanco, y otros títulos como Muerte entre los bastidores, El huésped de Drácula, La casa del juez y Drácula, la cúspide del horror. Este libro que fue la inspiración de muchos directores de cine para llevarla a la gran pantalla, y Bram Stoker ha sido uno de los grandes escritores que ha también inspirado al séptimo arte, ¿no? para hacer cine. Claro que sí. También pueden leer a Drácula de Bram Stoker, que también hoy en día lo estamos conmemorando. Claro que sí, un día como hoy. Nosotros nos estamos despidiendo, si nos es permisivo, la próxima semana estaremos hablando más acerca de este mundo feliz. Mauricio Chumacero. Marco, síganos en Facebook y no se pierdan el próximo programa del viernes. Que tengan un excelente fin de semana, si nos es permisivo, la próxima semana estaremos más aquí en el Diario Consentido. Diario Consentido, feliz fin. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.